Sinergia. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo dónde y cuándo nos estén sintonizando. Esto es Sinergia, una propuesta temporal MX. Mi nombre es Luis Gubillanos y este día no nos acompañará lamentablemente David Bogarín, pero por el momento tenemos a nuestros invitados Eric Marenco y Andrés Schmidt. No sé. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés Schmidt. ¿Qué tal? Yo soy Eric. Y este día vamos a platicar sobre la película Alien, el octavo pasajero y sus precuelas. Primeramente, Andrés fue el que me recomendó hablar de esta película. ¿Por qué fue tu propuesta, Andrés? Pues es que, mira, como tú estás consciente, ahorita la franquicia de Alien está siendo muy sonada más por el reciente estreno de Covenant, que es es digámosle la secuela de la precuela que sacaron, que fue la de Prometheus, y se me hizo muy interesante tocar el tema, ya que, digo, la gente está fascinada por estas dos nuevas películas, pero sin embargo se me haría importante tocar las raíces que tiene la franquicia tal cual. Y además que estoy consciente de que Eric aquí presente es muy fan también de la misma serie de películas y se me hizo fascinante tocar el tema. Okay. Sí, así es, sí. Sin duda es de mis favoritas. Perfecto. Y bueno, lo que viene siendo la primera película de Alien era sobre un grupo de navegantes espaciales, por así decirlo, que llevaban una nave de carga hacia la Tierra en cuanto se despiertan, porque la tarjeta madre, por así decirlo, que era lo que manejaba la nave en un modo piloto, por así podemos comentarlo, los despierta diciendo que hay un origen, hay una llamada SOS, por así decirlo, de vida no desconocida, pues no sé cómo llamarlo. Vida desconocida, Sí, sí. Vida vida desconocida, sí. desconocida. Más que nada sale de como una tipo luna, que es de donde proviene como llamado. Y sí, están en el sueño pues del viaje a la Tierra. Y es cuando ya pues, los despierta lo que Madre. le llaman madre. Y pues más bien ahí es cuando inicia todo, ¿no? Que ya se dan cuenta que al momento en que prenden computadoras y eso, pues no ven la Tierra, ¿no? Sí, que están muy, muy, muy lejos todavía de ese. Pero creo que antes, o sea, de siquiera entrar en la trama, deberíamos platicar al menos del contexto donde se supone que se estrenó la película. Porque era una época en la que ya nos estábamos enfrentando, bueno, ya se estaban enfrentando las personas a Star Wars, o sea, a relatos de ciencia ficción y de terror. Entonces, creo, se me hace muy curioso el hecho de que fue un parteaguas esta película, la de Alien, lo que hizo de que se le tuviera miedo a lo que hay en el espacio, en la cultura popular. Sí, pues de hecho, poniéndonos en esa época, estamos hablando del 79, creo yo. Sí, ese es el tiempo. Es una película en la que tanto como te maneja la trama, como te maneja la banda sonora, todos esos aspectos sí hacen que te cagues de miedo, perdóname la expresión, pero en esa época estamos hablando. Y a mí algo que me gustaría tocar era cómo una de tantas cosas, porque la neta esta película pues viene siendo una película de culto, tiene varias cosas de las que podemos rescatar, pero la primera que viene siendo todo lo que es el nacimiento del xenomorfo, como primero el personaje creo que se llama John Hurt, Ujú. que el personaje John Hurt toca el huevo y como ya lo mencioné anteriormente en el podcast pasado, esto es un análisis y no tenemos miedo a spoilers, así que si no lo han visto les recomendamos ponerle clic, ponerle pausa y irse a ver la película. Regresan y escuchan lo que sigue en nuestro podcast. Salió hace más de 30 años, o sea, ya. Sí, Digo, al fin de cuentas, haciendo un paréntesis en lo que decían ahorita de pues el año en el que se realizó, también, de hecho, empecé a leer acerca de eso y la catalogaban, de hecho, más como publicidad, la nombraban como si fuera como la tiburón, pero del espacio. Ah, O sea, porque era el mismo contexto de ese como misterio, no mostrar tanto al personaje, bueno, en este caso al alien o al tiburón, sino mantenerlo como de sorpresa, ¿no? Entonces, como el mismo contexto de la historia. y aparte también tiene que ver por la falta de presupuesto, que sin embargo esta película tuvo mucho presupuesto, tuvo un presupuesto de 11 millones de dólares. Pues que es algo regular para ese Sí, tiempo, que ¿no? Y sin... es elevado, Sí, incluso. y digo, a fin de cuentas es una película con muy buenos, para la época, muy buenos efectos visuales. Digo, y efectos especiales, etcétera. Como por ejemplo la escena en la que de Ash, creo que se llama el que viene siendo el cyborg. ajá. Esa escena
me impactó mucho para ser de esa época cuando, en la parte cuando no tiene la cabeza, por decirlo, y sigue hablando. Que notas incluso la transición de cuando es Ah, cabeza y cuando es no, cabeza y pero digo, para ajá, esa época para esa era época está muy interesante. Aparte, aún así era fascinante el hecho de que estuvieran jugando con eso, o sea, de que pues prácticamente fuera la cabeza hablando, o sea, y como si fuera él totalmente, y que hasta la voz le cambiara, ¿no? Sí, y también eso es como que una parte como viene siendo como un plot twist de lo que era la película, porque al principio no te dan ninguna idea de que ese personaje es un cyborg, pues. No. Lo cual se me hizo muy interesante. Otra cosa que también me gustaría rescatar es cómo mete una temática sexual aquí Dan O'Bannon, creo que es el guionista. ¿Cómo es que la mete? Porque a lo que estaba viendo en comentarios es que una parte muy importante de la película es la escena del abrazacaras, por así llamarlo. Que cuando lo estaba mencionando anteriormente, cuando John Hurt toca el huevo y lo abraza de la cara. Esto lo representa como un miedo viril a la penetración. Así lo comenta O'Bannon en su tiempo. Y esto es como un abuso oral recibido por Kane, que es el personaje de John Hurt. Lo cual se me hizo muy interesante porque es una como compensación por aquellas películas de terror en las que las mujeres eran sexualmente vulnerables, eran atacadas por monstruos masculinos. Entonces aquí lo que O'Bannon hizo fue, no, ni madres, ahora quiero que quiero que los hombres sientan esa tensión. Quiero atacar al personaje, quiero que sufra lo que viene siendo cuando... Y que es el primer atacado, ¿no? Por el alien también. Sí, ajá, y Sí. es el primero. O sea, que viene siendo un hombre y también la parte donde está en su última cena, por así comentarlo, que la llamo así porque justo cuando están cenando, empieza a comer como loco y una de las tripulantes comenta, estás comiendo como si fuera tu última cena. Y ahí es cuando el xenomorfo bebé, no sé cómo llamarlo, sale de su estómago. Y eso es representado como un embarazo, o sea, un embarazo violento, un parto violento más bien. Lo cual estos temas se me hicieron muy interesantes y creo que referente a eso son las dos escenas que más marcaron ese mensaje, por así Sí, comentarlo. la observación que haces acerca del abrazacaras se me hace muy interesante más por el hecho de que hasta simplemente con el hecho que cuando lo retiran de la cara del tripulante es prácticamente la representación de una vagina abierta. Entonces eso creo que es un simbolismo más no tan impactante y no es como que para clavarnos de eso de decir, oh, sí, es que mira, es la vagina, no, pues, no, pero aún así es algo curioso que no se tiene que dejar pasar y por lo mismo que atribuye que esta película siga siendo de culto y que sea esto, ¿no? Y que aparte es la misma evolución que tanto sufrió Kane, o sea, de que estuvo abrazado con esa cosa como cuánto, como unas horas y luego Pues que pasó la noche, ¿no? Así. Sí, porque así. creo que el transcurso de toda la película es menos de 24 horas. Sí, sí, de hecho hacen la observación en la siguiente película, la de Aliens, de que todo esto pasó en menos de 24 horas. Aunque aún así entra como que la incógnita, algo que estaba platicando con Eric, de que cómo saben, o sea, siquiera el tiempo que estaba pasando, digo, Sí. no puedes ver si es de día o de noche en el espacio, pero bueno, Ridley Scott se lució con esta película, además de que volvió después en las precuelas, ya que la segunda la dirigió James Cameron y la tercera David Fincher. Y cada película tiene su toque diferente. Y esta película lo que más explotó fue el descubrimiento. Y aparte de que era más de que te contaran la historia, más que no era así como tanto de acción como fue con la segunda, y no tan chafa como fue la tercera. Mm, Pues sí, de hecho tienes mucha razón. Algo que siento ahora que vi la de Alien de nuevo, porque la había visto hace ya varios años, no es mucho de compararla en sí, pero en esa situación que lo comentas de que es más como de misterio, por así comentarlo, como un thriller, ahí sí como que lo comparo un poco con Prometeo. Digo, no es lo mismo, en fin de cuentas, Prometeo te cuentan que es una precuela de Alien hasta la última escena, pero esa forma de manejar el misterio, esa forma de manejar el thriller, se me hace que es muy parecida y una connotación ahí de Scott. Pues sí, sin duda. De hecho, digo que se complementan incluso contando Alien y Aliens, la tercera, pues ni siquiera está catalogada como parte de la trilogía porque no es como tan buena como las originales. Pero sí, o sea, yo siento que se complementan en la manera de que la uno es completamente suspenso
y lo que no hay, o lo poco que hay de acción, lo complementan con la de Aliens, ¿no? Y es al revés, o sea, todo lo que no viste a los Aliens que no viste, los ves en la de Aliens, y eso es muy interesante también. Y que bueno, después en las de Prometeo, y ahorita ya que acaba de salir Covenant, no sé si ya lo vieron, pero pues ya es también más la esencia de Alien. Alien original, Octavo Pasajero. Qué bueno que lo comentas porque no la he visto, así que te pido no hacer spoiler al respecto, aunque hagas A ver, muchos que estás spoilers sobre spoiler. esta película, pero te suplico no hacer un spoiler. Pero, en fin, también otro tema que se me hizo muy interesante es cómo Ripley es el personaje principal. Sí, difícil. Y se me aunque hizo usted muy no lo interesante cómo en el 79, siendo una película de thriller, una película de terror, por así comentarlo, de ciencia ficción, cómo una mujer es la protagonista de esta película. Pero que además no te lo esperas, ¿no? O sea, Ajá, no te lo esperas. inicias y dices, pues el capitán, el nombre, Era Dallas. Dallas. el capitán Dallas, pues va a ser el protagonista, ¿no? Va a ser el Sí. que es el capitán de la nave. Y en sí, ese es me parece que el segundo personaje que es atacado por el alien. Sí, es el segundo. Y pues es un cambio completamente. Sí, y de hecho creo que esa era la idea principal del guión. Disculpen, que un personaje masculino fuera el principal, que al último fuera el último sobreviviente. Ahí fue cuando... Y aparte de esto, el personaje de Ripley en realidad iba a ser un hombre. Pero ahí fue cuando llegó Sigourney Weaver y demostró su talento y dijo, no, el personaje va a ser una mujer. Y a fin de cuentas, eso fue lo que pasó. El último sobreviviente fue una mujer. Y eso siguió con toda la trilogía de Alien. Sí, que aún así las películas de ese tiempo de miedo siempre seguían la misma fórmula. Las que sobrevivían al final eran mujeres. Así lo podías tener en Viernes 13, en Pesadilla en la calle Elm, en Halloween. Pues sí, pero digo, también tomándolo en cuenta en la ciencia ficción. Sí, o sea, que eso sí no te lo niego, o sea, porque digamos, ya tenías un personaje de ciencia ficción que era una mujer que no dependía tal cual de un hombre, que fue la princesa Leia, y luego ya tienes a Ridley Scott, perdón, a Ridley Scott, a Sigourney Weaver. Ripley. Ah, bueno, Ripley. Sí, pero, Al director actuando. pero a fin de cuentas es un tema que se me hizo muy interesante. O sea, cómo no tanto que no se haya mostrado antes, sino cómo cambiaron el guión para la actuación de Sigourney Weaver. Ujú. Ujú. Sí, que es un personaje que le queda de anillo al dedo a la actriz. Que prácticamente la encasillaron en ese personaje, porque ella nomás la había visto en Los Cazafantasmas, en la primera. Sí me acuerdo que era como la antagonista, por así Pues sí, pensarlo, es la como una que poseída. expone que que posee en su casa, que Sí. todo el inframundo está en su refri y todo, ¿no? No me acordaba lo del refri. Sí. Pero, y bueno, también otra cosa interesante de la película son los sets que utilizaron. Sí, claro, Alien es un arte visual precioso, tiene de todo, no deja ni un espacio sin llenar de... Y que además, bueno, ahorita que estás mencionando mucho tanto como director y guionista, creo que también es muy importante reconocer también el trabajo del artista del mismo Alien, o sea, que es Geiger, que es este artista que pues él ya tenía sus diseños y lo tenían, pues ya, o sea, él ya lo tenía contemplado sus diseños y Ridley Scott y los demás para la película fueron los que lo tomaron lo tomaron para sus películas. Y eso en realidad es muy, muy interesante también. Sí, que los encargados del montaje fueron Terry Lawlings y Peter Weatherly, que la neta, o sea, además de que era muy parecido, muy de la mano de lo que ya habían manejado cosas como tipo Star Trek y Star Wars, o sea, de los mismos tipos de sets, pero estos lo hicieron, aparte en primera, más oscuros y con Exacto. más explotación de lo que era la humedad. Y que al mismo tiempo siento que tuvo algo, quizá forma parte de lo visual de la película, en hacer estos como sets o partes de la nave, como con la misma forma incluso del alien, ¿no? Porque, o sea, en las escenas bueno, estás viendo las escenas y de la nada volteas y ya está el alien, o sea, como Ujú. que es para esconderlo a la perfección Sí, claro. al alien. Sí, aparte tiene que ver mucho con el hecho de que, si te acuerdas que cuando supone que se está moviendo están diciendo que tales partes de la nave no tienen electricidad. Es como que, sí, no hay bronca, sí la libramos y entonces ya es cuando sucede esto lo que ya pues sale el Es xenomorfo. como la parte final, de hecho, de la película donde, pues, ya como que estás viendo como que
al parecer se salvó, pero ahí está el alien, ¿no? Ya Sí. no te lo esperas en Y absoluto. es justo lo que iba a comentar. O sea, justo esa parte de cómo el alien está escondido, pero se me hizo muy chido la forma en la que no lo notas, pues. Y aparte te pones a pensar cuando el personaje de Ash comenta que es el ser más puro que se ha visto. Y ahí es cuando te demuestra su inteligencia, su Pero pues ves hostilidad. por llamarlo plot twist, ¿no? Que en realidad no iba destinada su nave a lo comercial o a lo que fueran a hacer, o sea, sino Ujú. realmente a recoger la vida del alien Y y llevarla llevarlo a la a la Tierra. Tierra. Y Y, que todas las prioridades quedaban a segundo plano. exacto, Pues, y que pues ahí ves como que el propósito y al mismo tiempo también ves como este personaje, el que es el robot, pues ves como lo resguarda y nunca actúa como a la defensiva contra el alien. Y ves, o sea, lo estás viendo y dices como que hay algo ahí en este personaje que no. sí, que sin Ujú. embargo es un personaje que lo llevaron muy bien, o sea, porque tú de primera pues dices, ok, o sea, de hecho tú dices, es el más inteligente y racional de toda la Exacto. Sí, nave. pues es que de hecho, a fin de cuentas era creo que el supervisor, por así llamarlo, de la parte científica de la Sí. nave. Y digo, tú lo ves y de una forma dices, pues es un científico. A veces los científicos así llegan a ser, prefieren investigar sobre una nueva vida inteligente. Pues es como Michael Fassbender en Prometeo, es la misma. Sí, Es lo mismo. es la misma Es situación que como el Michael robot, Fassbender. pues, inteligente es como de la nave, Que pues, sin embargo, técnico, por que así sin decirlo también. embargo hacía contraste con los otros personajes, ya que la mayoría de los que iban en la nave eran ingenieros. Entonces Exacto. hacía un contraste Ujú. muy marcado por el hecho de que tú dices, bueno, pues Ash entonces es muchísimo más inteligente que esta bola de plebes, o sea. Y es lo que precisamente estamos discutiendo antes de hacer el podcast, que pues no eran ningunos expertos en el tema y mucho menos en la parte de ir a recoger vida o a buscar vida en otro planeta. O sea, no eran comerciantes, me parece. Entonces, Sí, Eran como cargueros, por ajá, decir en exacto. pocas palabras. Eran cargueros. sí, lo que le está diciendo es de que prácticamente como si mandaran unos tipos de la camión de la coca al espacio, o Ujú. sea, a recoger A recoger vida, sí. a recoger vida. Que sin embargo, aún así, no es muy lógico eso. O sea, porque no mandaron a expertos a hacerlo. Sin embargo, en la película de Aliens mandan a expertos en guerra a capturar esto. Pero en la primera, pues era llevarlo a la Tierra. Ujú. Y porque es prácticamente una misión imposible. Porque esta criatura no puede morir sin matarte. Por el hecho de que está compuesto de que su sangre sea ácido. Entonces, si tú lo... Que es otra parte interesantísima de la película para mí. Del hecho de darle todo este ingenio a un personaje como el alien. Que es ya sea tanto su evolución, cómo va cambiando en sus aspectos. Y aparte, darle todavía ese plus, por ejemplo, de que su sangre sea como ácido y pues su capacidad así como también para esconderse y todo eso Sí, pues de hecho, es muy... desde la parte de la abrazacaras es cuando lo quieren, lo quieren quitar, lo quieren romper, pero en cuanto lo cortan, es como que sale el ácido disparado y es como que desde el momento en que te agarra es como ya no puedes hacer nada. Sí, y se me hace también muy padre en cuestión de cómo reaccionan los personajes. Es que enseguida, en cuanto cae el ácido al piso, ellos se van corriendo lo más Ujú. abajo de la nave posible para ver hasta dónde llegó. Hasta donde... Sí, porque, o sea, al momento de que se abriera algo... O sea, que es algo crucial también el hecho de nomás incluso poder matarlo a, no sé, a balazos o cualquier cosa. Es ese problema, ¿no? De su sangre, pues podría ocasionar... Estar en el espacio, pues. Aparte que es muy marcado que es como un sistema, es un mecanismo de defensa. Exacto. Y aparte también, digo, creo que es una parte importante, como tanto como las muertes como en la parte final de lo del gato, ¿no? Siento que es como un ancla, pues, que lleva a otras cosas para el alien. O sea, tanto el momento de la primera muerte que va a seguir al gato, no, ¿cómo se llama? No me acuerdo, el que sale El en la que milla es verde. El primero, el que es atrapado también al principio por el alien. Ah, no te creas, perdón, es el otro. Y, y pues se va a buscar al gato y es también el segundo que muere. Y también al final, pues Ripley que va a buscar al gato y también se encuentra al alien. Siento que también es como crucial en ese. Y que incluso también al final yo pensé que él le había implantado el otro alien al gato al momento de llevárselo. Pero no, pues la sorpresa era que también estaba dentro de la nave.
No, sí, aparte, el manejo de lo que hasta podría significar el gato es crucial, porque digo, es la criatura más débil que está en la nave Y que sin y no duda, murió. exacto, sobrevivió. No murió ningún, no se murió, o sea, y creo que volviendo al tema de lo que estábamos diciendo, es que al principio de la película es todo una feria de personajes, o sea, porque de repente es de que la película tiene de primero un principio muy, muy largo. Eso es la introducción de los créditos, el título de la película, toda la muestra es para meternos al contexto de lo que Que sucede. completamente ingenioso el título también. Ajá. Y otra cosa muy importante es cómo envejeció la película. O sea, eso siento que con el paso de los años, entre más Pues más que pasan, nada, yo siento que más bien al contrario no ha envejecido la película. Siento que sigue contemplada o sea, como... me refiero a cómo ha pasado el tiempo más que nada. O sea, a lo que ha pasado Ujú. tanto el tiempo y, sí, digo, no planteé bien lo que quería referirme, pero es que la seguimos viendo como, al menos yo la sigo viendo como si fuera la primera vez. Y, ajá, te sigue sorprendiendo incluso, ¿no? Y cada vez descubres cosas más nuevas y esto pues creo que ha Sí, sido y influencia y aparte tiene, tendencia tiene un mucho. impacto en la cultura pop esta película de muchísimas formas, de la temática, de los efectos especiales en el espacio, de temáticas en el espacio. O sea que, por ejemplo, tienen una película que no me acuerdo cómo se llamaba y que supone que eran unos astronautas que llegaban a la luna y que había monstruos ahí. Entonces es como si, obviamente, tiene que estar basado en Alien. Y además de que, Y am, miles de referencias, ¿no? También que sí, han salido a lo largo de los años de esta misma película. sí, y lo mismo se de que, pues, por ejemplo, que la parodia en Los Simpson, la parodia en mil lados. Hay una película que se llama Spaceballs que Ah, parodia un buen de películas Sí. de en el ciencia espacio, ficción. Sí. ajá. Y al final es cuando alguien hace el xenomorfo y Baila con su sombrerito. sí, Hello, my baby, sí. Y se me hace muy interesante y la película realmente lo vale. Ya como mencioné, tuvo un presupuesto de 11 millones y recaudó 104 millones de dólares. De pesos, ¿no? Eh, Y pues el propósito de la película fue muy bueno. La música de no, perdón, de Jerry Goldsmith fue planteada muy buena. Y que Pues, además, aún así, la película tiene más silencios que música. pero yo digo que forman parte de un excelente diseño sonoro por Diseño parte. sonoro, sí. Yo digo que también, tanto como Star Wars, y esta es de las que puedes aprender más y apreciar el diseño sonoro de una película. Porque ves sonido en cada movimiento, en cada habitación tiene una atmósfera diferente de sonido. Ves como zumbidos todo el tiempo en la nave, en cada habitación, cadenas, todo. Y que también forman parte de un pues excelente diseño sonoro. Sí, y que lo que estás diciendo, o sea, desde el simple hecho de que se escucha el agua caer, o sea, Y que también hay agua en todos lados, que que también eso hay agua en todos lados, o sea, porque más que en una nave te sientes en una cloaca, o sea, te Ah, sientes en las exacto, como una alcantarillas. alcantarilla. Y eso creo que también es algo como que muy curioso que no hay que dejar pasar. El hecho de que es algo que lo recuerda más que estar en la Tierra, o sea, que simplemente son... ellos no, el alien no está encerrado con ellos están encerrados con el alien, ¿sabes? O sea, Exacto. sí. Y bueno, pues ahí lo tienen. Mi último comentario por la película es que en realidad sí es una película muy buena si no la has visto y te atreviste a escuchar todo el podcast sin haberla visto, es que la veas de inmediato. Más que nada porque aparte que es una franquicia que en estos momentos está muy de moda, es algo que fue, es y seguirá siendo de culto. Y Pues que además Andrés, no, ni creo que haya sido como spoiler, ¿no? Porque Sí, no. el sí, mismo digo, el nombre de la mismo. película te dice qué va a pasar, Ujú. entonces. Sí, y aparte, ¿quién no ubica ya esa escena de que un alien le sale de la panza a un tipo? Entonces es O como... también el típico como beso de que le da De en la Aliens. 3. Ah, Es sí, en la Es en la 3. es en la 3. 3 que está pelona y todo, ¿no? Ajá, pero bueno, pues creo que es todo por hoy, ¿no? Y bueno, si quieren sintonizarnos o contactarnos, va a ser por medio de las cuentas de redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram de Atemporal MX. Nos pueden encontrar como AtemporalMex usando el hashtag Sinergia. Igual nuestros Twitters personales, el mío es AkiBelUser como Luis Gómez Llanos. A Andrés Smith lo pueden buscar como Schmidt-Andrés y a Eric Marenco como Marenco. Perdón, pero es que son tres y Marenco. No dijiste siempre, Marenco, ya. Marenco, digo, hubiera sido más difícil, güey. Pero muchas gracias por sintonizarnos. Esperemos y estén con nosotros el próximo domingo también. Esto fue Sinergia y muchas gracias. Adiós. Bye.